Buenos días hermanos, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes para compartir este tiempo devocional. Hemos vivido como iglesia momentos muy preciosos con la campaña de la familia y vivimos momentos preciosos con cada reunión y queremos que a través de cada devocional cada hermano pueda ser edificado en su vida, así que prestemos debida atención y aprendamos a través de las enseñanzas que recibimos cada día. Vamos a ir al devocional, pero antes vamos a orar a Dios. Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones y venimos a ti, Señor, venimos a ti siempre en humildad, siempre reconociendo que te necesitamos, Señor, que no nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos tu guía, tu dirección, tu corrección. Por eso te pedimos que nos ayudes como iglesia a vivir cada hijo tuyo a la altura de tus demandas, a la altura de tus desafíos. Bendice nuestra congregación, Señor. Y también pedimos por la vida de este planeta, Señor, por el futuro de nuestro planeta, por la finalización de esta pandemia. Siempre estamos mirando tu mano de gracia y de misericordia para que venga bienes en estos tiempos tan difíciles de la humanidad. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si recuerdan, hermanos, creo que sí, que los últimos 3 devocionales que di tenían que ver con la unidad de la iglesia, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado en los 2 devocionales que di en el mes de septiembre acerca de Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que los creyentes tenemos que ser solícitos, poner toda disposición, ¿sí?, en guardar la unidad de la iglesia, que esa unidad que manifestábamos allí en el libro de Efesios, que es una unidad espiritual, posicional, o sea, como posición ya estamos unidos todos los creyentes a Cristo, se manifieste en iglesias unidas, en iglesias armónicas, en iglesias que den buen testimonio frente a la comunidad donde desarrollan su tarea. Y en el anterior devocional, ya en el mes de octubre, hablé de otra acción o otra virtud que bendice la unidad de la iglesia, y era el respeto a las autoridades. Y allí hablamos, ¿no es cierto?, acerca de esta verdad tan importante, ¿no es cierto?, que como hijos de Dios ayudamos a la unidad de la iglesia cuando respetamos a nuestras autoridades. Pero hoy quisiera dar una pequeña vuelta más de tuerca sobre este tema, ¿sí?, y ahondar un poquito más en este tema. Y vamos a abrir la Biblia en Primera Reyes capítulo 19, Primera Reyes capítulo 19, versículo 21. Allí está hablando la Biblia del llamamiento de Eliseo, algún pasaje que hemos tomado en alguna otra oportunidad. Y en el versículo 21 dice: y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiese. Y fíjese cómo dice la escritura: después se levantó y fue tras Elías y le servía. Yo quisiera detenerme un poquito en esta palabra, y le servía. Decíamos recién la importancia de respetar a la autoridad. Pero aquí, como decía, da una vuelta más de tuerca las escrituras. No habla simplemente de un respeto a la autoridad, sino de un servir a la autoridad. Cuando usted busca esta palabra, servir, que Eliseo servía a Elías, cuando usted la busca, decía esta palabra en el original, esta palabra está hablando de una sumisión de Eliseo a Elías. Y la palabra en el original quiere decir que atendía. No solamente que lo respetaba Eliseo a Elías, sino que le daba atenciones, que hacía cosas que Elías necesitaba en el servicio y en el ministerio que desarrollaba, ¿sí? Quizás esto de atender a un siervo de Dios, ¿sí?, nos suena extemporáneo, ¿no? ¿Qué quiero decir con extemporáneo? Fuera de tiempo, ¿no es cierto? Hoy es tan difícil ver esto, ¿no es cierto? Parece que uno se rebaja si atiende a otra persona. Quiero decirle lo siguiente:
ningún siervo de Dios que se precie está esperando que alguien le sirva, ¿sí? Esto quiero que quede claro, ¿sí? Y quiero decirle que los siervos de Dios, yo por ejemplo, siento un honor de servir a mis hermanos en la iglesia como pastor. Siento un honor atenderlo, preocuparme por las situaciones que vive, preocuparme en oración, preocuparme en consejo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que le servía? ¿Qué quiere decir esta sumisión y esta atención? No significa un mero o una mera obediencia obligatoria. Bueno, Dios dice que tengo que servir a los siervos de Dios, bueno, lo voy a hacer porque Dios lo pide. Aquí lo que se refiere es a un servicio con alegría. Cuando uno sirve a un siervo de Dios con alegría. Cuando uno sirve a otro con alegría, entonces va a haber resultados. Pero antes de ir a los resultados de este servicio, le quería mostrar que esto no es un hecho simplemente del Antiguo Testamento, porque uno por ahí puede pensar, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿sí? la rigidez israelita, ¿sí? Hacía que esto se produjera. Pero le quiero mostrar un pasaje del Nuevo Testamento. Fíjese, acompáñeme con Filipenses, al libro de Filipenses, el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 25, y vamos a leer hasta el versículo 30, hasta el final. Mas tuve por necesario, está hablando el apóstol Pablo, dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y miren, no nos podemos detener a analizar cada palabra. Me gustaría que lea usted este texto nuevamente y analice cada palabra, pero termina diciendo Pablo, ministrador de mis necesidades. Pablo está preso y la iglesia de Filipos le mandó a Pablo a Epafrodito para que lo atendiera en sus prisiones, y Pablo le llama ministrador de mis necesidades. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra ministro? Siervo, ¿sí? Siervo de mis necesidades. Epafrodito fue a servir a Pablo en sus necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Dice Pablo, tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo dice que la iglesia de Filipo le mandó a Epafrodito para que le sirviera en sus prisiones, y este hermano con toda fidelidad lo hizo. Luego enfermó, y entonces cuando llegó esta noticia a Filipos, ellos se preocuparon mucho porque amaban mucho a Epafrodito, y entonces Pablo dice, lo envío para que ustedes estén con gozo. Y gracias a Dios que no pasó a mayores, no murió Epafrodito, porque si no esto hubiera agregado una tristeza muy fuerte a mi vida. Y termina el apóstol Pablo, perdón que dejé la página, ya vuelvo con ella, y termina el apóstol Pablo diciendo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esta iglesia quería servir a Pablo, y este hermano Epafrodito se dispuso a ese servicio. Qué precioso esos hermanos que sirven, qué precioso esos pastores que con toda entrega sirven a sus iglesias. Pero yo decía que cuando nosotros tenemos esta actitud de servicio, la Biblia nos muestra que hay un resultado. En primer resultado tiene que ver con un principio bíblico, que es el principio de siembra y cosecha. Vamos a leer un texto, Gálatas 6:7. Leemos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 dice:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Sí? ¿Qué está diciéndonos el texto? Que cuando nosotros estamos haciendo algo, estamos haciendo una siembra para el futuro. Un día vamos a cosechar el resultado de la siembra que hemos realizado. ¿Sí? Y podemos sembrar bien o podemos sembrar mal. Y siempre vamos a hallar el resultado. ¿Sí? Hay gente, hay creyentes que desobedecen a Dios. Piensan, bueno, nadie me ve, voy a hacer esto que está mal, o esto va a estar escondido, nadie lo va a ver, y creen que no va a haber resultado. No. Este principio de Gálatas 6:7 es un principio inexorable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aquí vemos a Eliseo sirviendo a Elías. No sabemos exactamente cuántas cosas hizo para Elías, pero seguramente lo acompañaría en los viajes, correría sus mismos peligros, pasaría sus mismas privaciones, pasaría sus mismas dificultades y seguramente lo atendería, la comida, las necesidades el lavado de su ropa, el atender el campamento donde dormirían. Eliseo hizo una siembra y tuvo su cosecha, enseguida la vamos a ver, pero también un segundo resultado, ¿sí? Y es un resultado que tiene que ver con el primero, y es el resultado de un principio de liderazgo. Fíjese, acompáñeme a Efesios capítulo 5, y versículo 25. No está hablando, este principio allí está hablando de la obra del esposo en la vida de la familia, ¿sí? Y allí nosotros vamos a extraer un principio de liderazgo muy importante. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere, sino que fuere santa y sin mancha. Así termina el versículo 27. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el principio del liderazgo? Hay que entregarse para recibir, ¿sí? Dice allí claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quiere usted tener una esposa que que lo vea a usted como un esposo precioso, que le responda como esposa a usted? Bueno, dice el principio que aparece aquí, este principio de liderazgo, entréguese por su esposa. Dice que Cristo se entregó por la iglesia a fin de presentarse a la iglesia, a fin de recibir la iglesia que él esperaba. ¿Usted quiere recibir la esposa que espera? Entréguese por ella. ¿Usted quiere recibir los hijos que espera? Entréguese por ella. ¿Usted quiere recibir la iglesia que espera? Entréguese por ella. Aquí hay un principio de liderazgo. Y este principio se cumple en la vida de Eliseo. Él entregó su vida, ¿sí?, en sumisión, en obediencia y en atención a Elías. Y fíjese, le voy a leer el último pasaje y con esto terminamos. Segunda Reyes capítulo 6. Preste atención. Ya había pasado Elías, había partido Elías y allí está Eliseo. Él quedó con la herencia ministerial de Elías, como un heredero ministerial. Y dice el capítulo 6 de Segunda Reyes, preste atención, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. No sé si entiende lo que dice el pasaje. Eliseo quedó como responsable del ministerio y él armó una escuela de profetas, ¿sí? Y la escuela de profetas creció tanto que ellos le dicen, fíjense, versículo 1, se lo vuelvo a leer, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Había crecido tanto que el lugar era pequeño.
Y entonces le dicen, le dan la idea, el proyecto de agrandar el lugar. Pero lo que me llama la atención es esta palabra. Fíjese, versículo 3 dice, y dijo uno, ¿sí? Porque ellos dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a buscar vigas y vamos a armar el lugar. Y Eliseo le dijo, bueno, vaya, ¿sí? Y entonces dice que uno de los profetas le dijo así, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, ¿sí? Fíjese, Eliseo servía a Elías, Eliseo servía a uno, y ahora Eliseo tiene muchos siervos con él, ¿sí? Este es el principio del resultado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eliseo sembró una vida de servicio para con Elías y ahora está cosechando el fruto de esa entrega que él había tenido. Y un principio de liderazgo, dijimos, dar para recibir, entregarse para obtener. Y Eliseo se entregó por Elías, le sirvió, lo hizo con alegría y ahora tiene una multitud de siervos que le ayudan en la obra del Señor. ¿Sí? Tenemos que cuidar, hermanos. Yo siempre estoy muy preocupado de que cuidemos la unidad de la iglesia, ¿sí? Como decíamos, en paz. Una iglesia en armonía y en paz. Y para esto tenemos que tener cuidado de aquellos principios que vimos en Efesios capítulo 4. Repáselo. Tenemos que ver el principio de autoridad en la iglesia, pero también tenemos que ver este principio de servicio mutuo, de tener una actitud de servir al otro, de honrar al otro. Los resultados son magníficos.